El otro día, casualmente era con ustedes mismos, hablábamos del tema de los endeudamientos y demás. Y entonces quiero significar que el endeudamiento de la República Dominicana, bueno, uno sabe que dependiendo de cada etapa, ha dado origen a un endeudamiento mayor o menor. Pero se sobreentiende que un país cuando está en pleno crecimiento no debe sobreendeudarse mucho porque si usted le está yendo bien, no tiene mucha necesidad de tomar prestado, y eso tal vez fue lo que más se le criticó al PLD, que durante todos sus gobiernos, mayoritariamente, mantuvieron un crecimiento sistemático, y eso también degeneraba en que la economía probablemente no había que tomar tanto prestado. Eso fue probablemente más la crítica de la oposición en ese momento. Ahora bien, hay que recordar que en el año 2012, cuando Leonel salió, dejó un déficit fiscal en ese momento, y entonces cuando Danilo llegó dijo que le habían dejado un maletín de facturas, y ese maletín de facturas entonces implicaba que lo que le estaban entregando, en vez de entregarle un estado digamos bien jugoso en términos económicos, le estaban entregando un país flaco y desnutrido, y eso llevó a que se hiciera una reforma tributaria, no fiscal sino tributaria, donde se incluyeron impuestos a muchos productos de consumo básico, como el café, el azúcar, la harina, los espaguetis, o sea, productos que anteriormente no estaban gravados con impuestos, ahí entraron a pagar impuestos, para compensar el déficit fiscal que Leonel le había dejado como fruto de un gasto desorbitado por cuestiones de campaña en el año 2012. Eso llevó entonces que el país ahí mantuvo entonces el ritmo de crecimiento que había tenido hasta ese momento de manera sistemática, y entonces se mantuvo el crecimiento, ¿verdad?, de manera sobre rieles. Ahora bien, al llegar el 2020 con la pandemia, un fenómeno que se dio en el gobierno fue, primero, que el gobierno vio la pandemia como una ocasión para reelegirse en el poder, y comenzó a darle a la gente ayuda directa, el famoso quédate en casa, que le daba 5,000 pesos mensuales a muchos ciudadanos, amén de que el país estaba cerrado, que la economía estaba todo paralizada, que el gobierno no estaba captando fondos y obviamente tampoco estaba cumpliendo con los pagos internacionales que demandaba la deuda externa del país. ¿Qué pasa? Que al no estar cumpliendo con la deuda externa en ese momento, el gobierno, cuando llegó este gobierno actual, obviamente que tenía que poner el país sobre ruedas, y una de las medidas que tenía que tomar era tener recursos frescos para enfrentar la pandemia, mantenerle subsidios directos a la población, pero también comprar vacunas. Pero el otro elemento es que en aquel momento, fruto de un descuido, como dijo, o del mismo desbarajuste que provocó la pandemia, el gobierno de Danilo Medina había consumido gran parte de las reservas internacionales que disponía el Banco Central, que según los organismos multilaterales, o llámese el Fondo Monetario Internacional, debía ser de un equivalente de 3 meses de importación, que en ese momento podían representar unos 13.500 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Que por el uso excesivo de recursos de parte del gobierno, ya el Banco Central apenas disponía de 5.400 millones. Pero, reitero, el país no estaba cumpliendo con la deuda externa. Entonces, el país estaba cayendo ya en una descalificación al punto de que podían caer hasta en default. ¿Qué este gobierno al llegar? Entonces, tomó prestado, pero tomó mucho dinero, recursos prestados, por un lado para enfrentar la pandemia, por otro lado para completar el encaje que debía tener el Banco Central como reservas internacionales, y por otro lado tenía que tener recursos para poner las deudas al día, porque durante el año 2020 el gobierno anterior no había puesto las deudas al día, o sea que el país estaba en impago, no estaba pagando. Entonces, ¿qué resulta? Que por eso es que es tan significativo el endeudamiento excesivo del gobierno. Ahora bien, uno dice, ¿por qué se mantiene la política de endeudamiento? Miren, ese déficit fiscal que yo le mencioné a ustedes, que el país tuvo en el 2012, se mantuvo sistemáticamente en todos los años. O sea, no hubo una política para disminuir el déficit fiscal, sino que el país mantuvo todos los años
un aumento sistemático del endeudamiento, hasta el punto que en el año 2008 Danilo Medina dijo que el gobierno que surgiera en las próximas elecciones, en el 2020, no tendría mecanismo para poder enfrentar los compromisos, porque ya el país había llegado al tope del endeudamiento. Otro elemento que hay que establecer es que en el año 2012 el país comenzó a gastar o a aplicar el 4% para la educación. Y obviamente que para poder desembolsar los fondos necesarios del presupuesto nacional, equivalente al 4% del Producto Interno Bruto, entonces obviamente que los gastos se habían abultado del gobierno, pero como dije ahorita, se mantenía el déficit fiscal que había dejado Leonel Fernández del año 2012 y se mantuvo siempre que cada año el presupuesto se completaba con nuevos préstamos. Ahora ustedes van a encontrarse que cada año el gobierno de turno o cualquiera establece un nivel de endeudamiento que equivale probablemente al 3.1 del Producto Interno Bruto, al 3.5, al 3, lo que sea. Ahora, en el presupuesto, cuando se aprueba, se establece ese margen de endeudamiento. Y entonces, en el terreno del tiempo, en el desarrollo del presupuesto durante el año entero, las cámaras legislativas deben de ir aprobando los préstamos que van a compensar ese déficit fiscal que ya se ha establecido previamente en ese presupuesto. Para terminar, es bueno establecer que a consecuencia de ese endeudamiento, se establece entonces que el gobierno tiene siempre que buscar las partidas de financiamiento. Y un dato interesante es, dos cosas. Primera, que el país ha mejorado en calificación de riesgo. Es decir, si usted busca el historial de los últimos 8 años, en este año 2023, el país tiene la mejor calificación de riesgo, es decir, que es mejor sujeto de crédito que 8 o 4 o 3 años atrás. Pero también hay que destacar que eso ha sido fruto, primero, de una política del manejo de las finanzas públicas, de una política monetaria acertada por parte del gobierno, y por último hay que establecer, que es lo más importante, que el gobierno ha mejorado la calidad de la deuda. Mientras que el gobierno anterior le gustaba contratar bonos soberanos, el gobierno actual está contratando deuda con los organismos multilaterales, y eso le permite que sean a menor costo, a menores intereses y a mejor plazo de pago. Es decir, el gobierno saldó en el año 2020 bonos que estaban vencidos y contrató deudas equivalentes con préstamos de organismos multilaterales a mejores condiciones, y por eso el país hoy exhibe una mejor condición frente a los organismos internacionales, exhibe mejor situación económica y con mejores posibilidades de cumplir los pagos y las deudas que el país tiene en este momento.